Pensando en que era el aniversario de la Iglesia, decidimos hablar de lo que significa ser Iglesia. Y no es fácil, porque realmente la Biblia es muy rica y generosa en imágenes y en ejemplos de lo que es una iglesia y cómo funciona, y los adjetivos que podríamos pensar son muchos. Pero bueno, había que elegir un tema, y el que hemos elegido para esta mañana, por su riqueza, su contenido y su expresividad, es la Iglesia como esposa del Cordero. Entonces el título del sermón sería La Iglesia es la esposa del Cordero, como hemos leído en Apocalipsis 19. Y para aquellos de vosotros que sois curiosos y os gustan los datos y el origen de las cosas, os diremos que la palabra iglesia, la palabra española iglesia, viene de la palabra griega eklesia, que significa básicamente reunión, asamblea o congregación. Pero cuando observamos es una palabra compuesta realmente, cuando observamos las palabras griegas que forman la palabra eclesia, vemos un contenido mucho más profundo y más rico, y podríamos definirlo como el de un grupo de gente que ha sido llamado a salir del mundo y a seguir a Dios formando parte de su reino. Un grupo de gente que ha sido llamado a salir del mundo y a seguir a Dios formando parte de su reino. En realidad, en la antigua Grecia, la palabra eclesia no tenía un sentido religioso. Se usaba cuando habían reuniones de carácter político o legislativo. En realidad, si no estabas reunido, si el grupo de ciudadanos no estaba reunido, no podían llamarse iglesia, pero no tenía, como digo, un sentido religioso. En el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, la palabra eclesia traducida como simplemente concurrencia y asamblea hacia el final del libro, porque no representa a la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento la palabra eclesia casi exclusivamente es usada para referirse al pueblo de Dios. Y así la primera vez que aparece esta expresión es en Mateo 16, donde Cristo le responde a Pedro: y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, esta afirmación de que yo soy el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y por última vez la encontramos en Apocalipsis capítulo 22, donde el Señor Jesús afirma que Él ha enviado a su ángel para dar testimonio a las iglesias de las cosas relativas a su segunda venida. Por último, una aclaración importante: el Nuevo Testamento nunca se refiere a la iglesia como simplemente un edificio o una construcción o un local, sino que es un grupo de personas. Esto es muy importante. La iglesia es un grupo de personas, no son unas paredes. Por eso los puritanos llamaban al edificio donde se reunía la iglesia casa de reunión. Muy bien, pues ya hemos dicho que hemos elegido la figura de la novia, de la esposa del Cordero para esta mañana. Vamos a hacer una pequeña introducción para ver dónde viene este concepto de esposa, marido, boda, etcétera. Y realmente desde Génesis, podríamos empezar en Génesis capítulo 2, cuando Adán y Eva son descritos como el primer matrimonio humano. Y eso es un reflejo, como veremos, del matrimonio que habrá entre Cristo y su iglesia. Y incluso en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, como muchos sabréis, nos habla de que Israel es la esposa del pacto, la esposa del pacto. Así que el Antiguo Testamento es muy rico en imágenes constantes del matrimonio para explicar la relación que existe entre Dios y su pueblo. De hecho, hay varios aspectos en esta metáfora de Dios como novio y esposo, Israel o la Iglesia como novia y esposa. Por ejemplo, nos dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 4 y 5, hablando del pueblo de Dios, ¿no? Aquí le llama Jerusalén, dice el Señor Dios, dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Entonces aquí vemos cómo Jerusalén, que representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios, es una mujer, es un bebé realmente,
que es rechazada, que es repudiada y despreciada, sin ningún valor a los ojos del ser humano. Entonces, Dios, en segundo lugar, es el esposo amante que inicia la relación. La mujer está rechazada, está repudiada, nadie la ha mirado, la ha limpiado, no hubo ojo que se compadeciese, tuviera misericordia, había sido arrojada a un rincón del camino. Pero versículo 6 dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres y te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, diciendo Jehová el Señor, y fuiste mía. Vemos entonces cómo esta mujer repudiada es amada de forma incondicional por un esposo amante que es Dios, y que Él inicia, da el primer paso para iniciar la relación. Es Dios el que busca al pecador y no viceversa. Sin embargo, ante esta imagen tan idílica y tan preciosa como podría ser el Dios que busca y el Dios que ama y el Dios que sana y el Dios que nos recupera, la Biblia también explica que este Dios, este esposo, es rechazado y traicionado. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, dice, me dijo Jehová, al profeta Jeremías, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Vemos entonces cómo, incluso versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Veis el lenguaje aquí? El lenguaje de traición de la mujer yéndose con otro hombre. Es bien claro y es bien fuerte. Y está diciendo el Señor, eso es lo que está haciendo mi pueblo conmigo. Me deja a mí, que soy la fuente de todo bien, aquel que te rescata cuando estás en tu miseria y ahora te vas con otros. Y encima no solo tú, lo ve tu hermana y hace lo mismo. Pues Dios es el esposo rechazado y traicionado. Y podríamos pensar, bueno, aquí acaba todo, ¿verdad? Porque ¿qué obligación tiene un esposo en perdonar o en amar o en restaurar una relación tan deteriorada? Sin embargo, nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios que no merecemos de ninguna de las maneras. Y dice Isaías capítulo 54, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido, el Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud que es repudiada, Dios, el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y en realidad, si aún no os habéis dado cuenta, la metáfora del matrimonio está explicando la salvación, está explicando lo que ocurre en nuestra vida cuando Dios viene y nos rescata y hace de nosotros una nueva creación y nos da un nuevo sentido, una nueva identidad y un nuevo rumbo. Eso es en el Antiguo Testamento y solo es una pequeña introducción. Pero en el Nuevo Testamento, la metáfora del esposo se vuelve cristocéntrica, toma forma de estar centrada en Cristo. Cristo es el centro de esa metáfora.
ahora no es Jehová, es el Señor Jesús el que nos dice Juan el Bautista, que se llama a sí mismo el amigo del esposo, Juan capítulo 3. Y en Lucas capítulo 5 encontramos a Jesús mismo afirmándolo, diciendo que Él es el esposo. Y cuando Jesús explica su ministerio, bueno, Él también usa muchísimas imágenes para esto, ¿no? Pero en Mateo capítulo 22 nos dice que el ministerio de Jesús es comparable a un banquete de bodas. Y Jesús ya, por ejemplo, en la última cena, la última vez que se reúne con sus discípulos, en la Pascua, y les dice que va a ser entregado y traicionado, etcétera, les recuerda para consolarles que la próxima vez que beban juntos será en un banquete, que es el banquete de bodas, es el banquete del Mesías, del ungido, de aquel que viene a rescatar a su pueblo. Y para consolarles de su partida, ¿qué les dice? Juan 14, voy a casa a preparar lugar para vosotros. Es el novio que va por delante y prepara todo, y lo arregla todo, y lo acondiciona todo para que cuando la novia llegue encuentre el hogar presentable y agradable.